Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de nuestra Liga de Emprendedores. Como siempre, con un equipo de emprendedores eh, crack, como les decimos por acá. Quiero presentar a Acuaponía Digital para Todos. Este es un proyecto de emprendimiento que tiene unas particularidades bien interesantes. Primero, ha surgido al interior de una institución universitaria, de una institución educativa en la Fundación Universitaria de Popayán. Segundo, se ha desarrollado en una zona, una región del país donde generalmente, no es porque no exista, sino generalmente no se reconoce como una zona donde aparezcan emprendimientos, pero pues la verdad es que hay muchos emprendimientos. Y bueno, y tercero, porque son los ganadores del concurso de innovación para estilos de vida sostenibles, que fue financiado y apoyado por el Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante este año acá en Colombia, que también tuvo su versión en México y en Costa Rica. Y este concurso lo operamos desde el Centro de Emprendimiento en la Facultad de Administración acá en la Universidad de los Andes. Entonces, pues estos tres temas claramente confluyeron para tenerlos hoy como invitados a esta sesión de nuestra Liga de Emprendedores. Entonces, les doy la bienvenida a Edwin, a Vanessa, a Camila y a Yasmín, el equipo de Acuaponía Digital para Todos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Andrés, y agradecerte pues por el espacio, por brindarnos esta oportunidad de dar a conocer lo que nosotros hacemos desde acá, desde el Cauca, desde la Fundación Universitaria de Popayán. Y nada, pues vamos a hablar un poquito sobre el tema. Gracias, Edwin. No sé, Vanessa, Yasmín, Camila, ¿quieren dar unas palabras de bienvenida? Sí. Dale, Bueno, Yasmín. buenas tardes, ¿cómo están? Agradecer a la Fundación Universitaria Popayán y al fondo, a la Facultad de Administración para darnos la oportunidad de participar en esta unidad de investigación, y a nuestro grupo de trabajo y a las personas que están hoy acompañándonos en esta pequeña ampliación de nuestro proyecto. Gracias, Yasmín. Vanessa. Hola, buenas tardes. Como dijo Janine, darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando, la oportunidad que nos está dando este concurso de ampliar nuestros horizontes, de seguir conociendo más personas, de seguir mejorando nuestro proyecto y de finalmente darlo a conocer a más personas. Muchas gracias, Vanessa. Y Camila, desde el Putumayo. Tengo entendido que estás en el Putumayo, ¿no es cierto? Sí, buenas tardes para todos. Sí, estoy por acá en el Putumayo, Puerto Asís. Les agradezco pues por estar acompañándonos en esta tarde, agradecerle a la Universidad de los Andes, a mis compañeros por este espacio y para que ustedes conozcan un poquito más de nosotros, de nuestro emprendimiento, de nuestro equipo, y estamos aquí para resolver cada una de sus preguntas, sus dudas y hablar un ratico. Muchas gracias, Camila, y a todo el equipo. Bueno, primero quiero dar una introducción al equipo, y pues acá los protagonistas son ustedes. Este es un equipo bastante interdisciplinario, liderado por Edwin, que es un médico veterinario. Vanessa es arquitecta. Camila es administradora de empresas agropecuarias y Yasmín es ingeniera industrial. Edwin, ¿cómo empezó esto? Cuéntanos un poquito el origen de Acuaponía y cómo ha venido evolucionando. Sí, Andrés, pues el proyecto inició desde el año 2017, donde nos hemos empezado a dar cuenta de que acá en el departamento del Cauca, a pesar de que somos un departamento agropecuario, hay unas
falencias dentro de la parte de seguridad alimentaria y desde ese año pues hemos empezado a conocer algunas alternativas en torno a poder darle alguna solución a esto. Ese año estuve en Bogotá visitando Agroexpo y conocí un poco más sobre el tema de acuaponía y de hidroponía y me interesó mucho y lo vi como un potencial pues para poder darles esa solución a la problemática que me atormentaba pues y que quería darle solución. Presentamos una propuesta a una convocatoria interna de la universidad, la cual ganamos y construimos el sistema en el año 2018 y a partir de ese momento pues ha venido cogiendo pues mucho auge, gusta mucho el tema y hemos venido desarrollando investigación en pro de llevarlo a las comunidades que realmente lo necesitan y que la finalidad es esa, que poderlo replicar en muchas partes donde haya esa necesidad de alimentación. Gracias, Edwin. Del equipo, quién fue la primera que ingresó al equipo? ¿Camila, Yasmín o Vanessa? Esa fui yo. Camila, ¿y cómo Esa fui yo. entraste al equipo? Bueno, como lo dijiste, soy administradora de empresas agropecuarias. Profesor Edwin fue mi docente, me dio algunas asignaturas durante mi carrera y una de las prácticas que tuvimos con él fue la visita a un sistema acuícola que hay en Popayán y él trabajaba en la acuaponía. Entonces me llamó mucho la atención saber que se puede producir peces y plantas en un mismo sistema, en un mismo sistema de recirculación de agua, y me quedó sonando la idea. A medida que fue el tiempo, yo participo en semilleros de investigación de la universidad y cuando el profesor Edwin hizo la propuesta con una compañera, con otras compañeras, y empezamos a desarrollar un proyecto de investigación de acuaponía en la universidad sobre los parámetros físico-químicos del agua y microbiológicos. Entonces, a partir de allí me empezó a gustar mucho la acuaponía y se le ve mucho potencial porque a pesar de que toda esta parte de inseguridad alimentaria, todo lo que se ha visto, es una forma nueva de producir, limpia y es muy productiva. Entonces creo que hay que darle oportunidad a estas nuevas producciones que se presentan y a partir de allí todo empezó por lo de la universidad, por una materia de mi carrera y por un proyecto de investigación interna. Gracias, Camila. Bueno, y después de Camila, ¿quién llegó al equipo? ¿Yasmín o Vanessa? Bueno, creo que entramos de forma igual, Entraron al mismo tiempo más o menos. Vanessa, perdón que te interrumpa. ¿Cómo una arquitecta se mete a un proyecto de acuaponía? Porque yo puedo entender que una administradora, que un médico veterinario o una ingeniera industrial entra, pero una arquitecta, ¿cómo entra a un proyecto de acuaponía? Bueno, yo entré realmente fue porque en el año 2016, a mediados del año 2016, en ingeniería industrial conocí que estaban haciendo a pequeña escala una casa en la cual estaban utilizando materiales que ellos mismos estaban elaborando. O sea, esa casa estaba haciendo la prueba para ver la resistencia, la durabilidad y todo esto de estos materiales. Al semestre siguiente, en mi taller, tenemos que ver vivienda agrupada y elegimos comenzar por la vivienda de interés social y vivienda de emergencia, esas que se utilizan cuando hay un terremoto, una catástrofe, algo así, y necesitamos que las personas tengan donde resguardarse. Se me ocurrió la idea, como conocí este proyecto, se me ocurrió la idea de por qué no hacer estas casas de forma modular y con materiales que uno mismo puede hacer. No necesitamos transportar materiales ni nada, simplemente los podemos hacer y ahí fue cuando hablé con el ingeniero que está a cargo del proyecto, el ingeniero Richard, le hablé sobre lo que estábamos trabajando en nuestro taller y ahí fue cuando comenzó todo, me comencé a meter, comenzamos a diseñar casas para caficultores con estos materiales y parte de estas casas, esto venía integrado en lo que es un invernadero.
Entonces, de esta forma fue como conocí el proyecto que estaba elaborando Edwin junto con Camila, y eso fue para el año 2018, 2019, sí, 2018 que iniciamos con esto. Comenzamos con que el invernadero que ellos hicieron fue como algo muy esporádico, entonces de lo que hubo ahí comenzamos a aprender de los errores que se cometieron y de cómo esa estructura podía mejorar y cómo todo lo que estaba en el ambiente podía llevarlo a la estructura para mejorar la producción que ahí había. Básicamente la estructura es como una piel, va a proteger el cultivo y sobre todo va a llevar todos esos beneficios que da el lugar, que da el clima, que da el terreno. Entonces, de esta forma es como yo me integro, dando para que la estructura genere el menor impacto ambiental posible, pero que a la misma vez ayude a la producción. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, Yasmín, ¿cuál es tu historia con el proyecto? Tienes el micrófono apagado. Mi historia ya comienza a partir del 2017 en una materia que se llama automatización industrial. Hicimos el proyecto como un invernadero automatizado. Ya después me uní al semillero de investigación que lo dirige el ingeniero Richard a la parte de automatización industrial. Él me cuenta del proyecto Biogar y la implementación de un invernadero acuapónico para la seguridad alimentaria en su proyecto. Junto con mi compañera Vanessa, vamos a implementar la parte de estructura y la viabilidad para que este sea un sistema productivo y provea a las familias cafeteras de un producto tanto para su bienestar como para que ayude a su economía. Y por ello nos fuimos implementando. Al principio era un invernadero común, después ya implementamos lo que era la automatización y conocimos el proyecto del profesor Edwin Rivera, ya empezamos a interactuar con administración de empresas agropecuarias y arquitectura como tal. Y mi proyecto, en la parte de tecnología, la dirección de tecnología va en lo que es automatización y la creación de una aplicación para la interacción de la IoT a partir de la ingeniería industrial, de lo que es la Revolución 4.0, para que esto sea más didáctico, que la parte de el Internet de las cosas nos llegue la información a nuestro teléfono de cuándo suben los niveles de amonio, la producción, cómo está o qué es lo que necesita el sistema para que sea un sistema autónomo. Para el mismo control de válvulas pues está prototipando que la alimentación de los peces también sea automática para que sea un sistema asistido que no tenga que tener una persona las 24 horas, 7 días a la semana. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, aquí ya estamos entrando a un tema bastante técnico en las descripciones que cada uno nos han dado. Entonces, le voy a pedir a mi equipo, Caro, de mi equipo, por favor, ¿por qué no les mostramos a nuestros cibernautas que nos acompañan hoy en la liga un pequeño video que preparó Acuaponía Digital que tiene el equipo para mostrar su proyecto? Caro, ¿puedes poner el video, por favor? Lo que vamos a realizar aquí es un proyecto denominado Sistema Acuapónico, un proceso en el que por medio de los peces y una recirculación de agua le vamos a dar alimento a las plantas y vamos a generar dos alimentos principalmente, que es carne de pez con una proteína supremamente alta y plantas en las cuales no vamos a utilizar nada de químicos. Nos congregamos acá con un fin de hacer un emprendimiento social para ayudar a una comunidad en estado de vulnerabilidad a desarrollar un sistema novedoso, innovador. Vamos a tratar de que esto produzca bien para que sirva para otra gente, para otra huerta, para la gente más grande que no puede trabajar mucho, que pueda trabajar en esto y producir sus alimentos. A pesar que hubo diferentes dificultades, lo hemos logrado y es una experiencia muy bonita que
puedes compartir. Yo como investigación voy a retornar a Perú y voy a replicar esto en la universidad, en otras comunidades, así como se hace aquí. Y estamos experimentándolo, viéndolo cómo es, y me pareció muy lindo. El que tiene un espacio chiquito lo puede hacer, pero poquito a poquito vamos a ir aprendiendo. Edwin, ¿por qué no nos cuentas esto cuándo fue este video? Porque veo participantes de diferentes partes de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica. ¿Esto cuándo fue? Te cuento, Andrés, que esto fue una de las experiencias pues, que a uno le llenan pues, como profesional, pero que también le marcó mucho al proyecto, al emprendimiento que en este momento está como está. En el año 2018, antes de que se iniciara el proceso de la construcción del proyecto que hemos ganado internamente, pues me presenté a una convocatoria de innovación ciudadana en Rosario, Argentina, y seleccionaron 10 proyectos y ahí estaba el de nosotros. Ahí estuve a cargo del proyecto en una huerta urbana, y estaba un equipo conformado por personas de diferentes países de Sudamérica y de Centroamérica, de Costa Rica, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Perú, y todos en torno a la generación de un proyecto de acuaponía. Fue muy interesante, muy enriquecedor, aprendí mucho, y esto lo que me llevó fue a reforzar un poco lo que te decía, desde la parte social, de llevar este tipo de cosas a este tipo de comunidades, y eso lo trajimos pues a implementarlo acá en la zona. Muy chévere la experiencia allá en Rosario con el proyecto de acuaponía. Hablando de esto, Edwin, el proyecto lo han desarrollado con muchos recursos institucionales, ¿no es cierto? Sobre todo recursos, digamos, de la academia. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir evolucionando el proyecto hasta llegar a un punto donde un concurso internacional, pues claramente son los ganadores? ¿Cómo ha sido ese proceso, Edwin? Pues mira, esto aquí es donde influye mucho el acompañamiento dentro de lo que es el programa o los programas que ya se han empezado a vincular. Los semilleros de investigación son supremamente importantes. Lo que se proyecta uno en esos semilleros y lo que le proyecta uno a los estudiantes es que con este tipo de proyectos, pues obviamente no solamente la parte académica empieza a fortalecerse, sino que es impulsar ese componente social. La universidad, pues obviamente los recursos en su gran mayoría provienen de la institución, y lo que sí estamos yo digo que estamos montados en la punta de la ola, porque este proyecto está diseñado para lo que está pasando en este momento. No solamente por las cuestiones de hambre y todo este tipo de cosas, sino porque están abriendo muchos mercados a la producción y al consumo de productos orgánicos, y a eso pues nos hemos como venido vinculando y tratando de incorporar al proceso. Pues tú sabes que nosotros somos un programa que es administrativo, y ese programa administrativo pues va muy enfocado a determinar costos de producción, a determinar todo este tipo de cosas, y eso es lo bonito que tiene ese proyecto, que arquitectura se vincula, pero enfocándolo hacia eso, a una mejor producción. Industrial se vincula también enfocándolo a que ese proceso de automatización mejore la productividad, pero también mejore los costos, y la idea es que pues, lo podamos implementar en cualquier lado, pero eso es como el proceso que hemos venido evolucionando, y obviamente lo que te digo, el apoyo de la institución es importante, y de los programas de los semilleros de investigación. Gracias, Edwin. Bueno, aquí contando un poco de infidencias, los dos factores, hubo muchos factores, porque ustedes saben que la competencia al final fue muy reñida sobre todo entre los otros segundo y el tercer puesto que quedaron en el concurso, pero particularmente
quiero resaltar 3 elementos que se discutió mucho en el jurado, porque yo estuve en la sesión de discusión, por eso digo que es una infidencia. Primero, obviamente, pues el tema de sostenibilidad que está inmerso en la propuesta, digamos, del proyecto, este tema social, este tema ambiental, que claramente hoy todas las empresas deben tenerlo. Es un factor fundamental en esto. Segundo, la posibilidad de escalamiento, ¿sí? Lo cual lo hace muy atractivo. Y tercero, asociado a esa posibilidad de escalamiento y crecimiento, el tema que pueden desarrollar, se puede escalar vía venta de la tecnología o vía venta del producto final como una solución para las comunidades, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién de ustedes quisiera comentar eso? ¿Cómo ven lo que han visto en la práctica frente a tema tecnológico o frente a tema de comunidad? Porque, por ejemplo, cuando escuchamos a Yasmín, que es la encargada de todo el tema del app, de la medición técnica, pero también escuchamos a Vanessa, donde habla pues, de la estructura como tal. ¿Hacia dónde consideran que este proyecto va a tener más fuerza en el momento de salir al mercado? No sé quién de ustedes quisiera comentarlo. Bueno, pues voy a tomar la palabra aquí. Mira, aquí hay varios componentes como tú los nombrabas, Andrés. Queremos enfocarlo a que estos procesos se masifiquen y que llegue a todas las comunidades, porque realmente uno lo puede hacer tanto en la zona rural como en la urbana. Pero sí le vemos potencial y lo que queremos es como llevar a que esos productores pequeños puedan ingresar a ese mercado, y a ese mercado donde el potencial del consumo de productos orgánicos es supremamente alto y está en auge, y ojalá podamos llegar a ese tipo de cosas. Uno es con la comercialización de los productos, pero para poder llegar a comercializar productos en cantidad nos tocaría empezar a poner o a crear sistemas en diferentes lugares. Esto es una discusión que también nosotros hemos tenido, porque pues, conocemos que esas barreras de conectividad pueden interferir un poco en los procesos de automatización y de recoger la información, pero sí sabemos pues, que eso se puede lograr. Acá en el Cauca es complejísimo, y creo que a nivel nacional, porque tenemos muchas montañas, muchas estructuras que nos pueden interferir en esos procesos, pero no, a eso le estamos apuntando, a poder comercializar y que los pequeños productores puedan ingresar a esos mercados de comercialización, y más en ese momento con los productos orgánicos. Buenísimo. Yasmín, desde el tema tecnológico, ¿cuáles han sido los retos que has identificado en el proyecto? Porque pues esta combinación de temas de acuaponía, o sea, como con principios de agricultura, pero aplicada a la piscicultura, pero adicional aparece un tema de seguimiento tecnológico muy usado a través de una app. ¿Cuáles han sido los retos que han encontrado en esa parte? Bueno, primero, a principios del 2019 se da el control y medición de variables físicas, como lo es temperatura, humedad relativa, a medición de amonios y nitratos en los peces y tanto en las camas de las plantas, porque pues presentamos algunos problemas, que la sedimentación de los peces no era la óptima y subían los niveles de amonio, y la mortalidad de los peces se daba con mayor frecuencia. Entonces empezamos con la medición de variables. Pues en el momento se estaba manejando un prototipo de lo que es medición de temperatura y humedad relativa, porque teníamos un cultivo de fresas con tilapia, el cual llegábamos a veces a periodos de 3, 4 horas a 40 grados, 50 grados centígrados, porque nuestro sistema acuapónico es
es de 10 por 10, 100 metros cuadrados, totalmente cerrado, entonces se concentra tanto el calor y llegamos a la conclusión de que la humedad relativa era la que nos daba la tasa de compensación en cuanto a las plantas, como lo es de sistema frío o de un clima frío como es la fresa, donde se cultiva a 13, 10 grados centígrados y menos, podía vivir y daba su productividad, daba frutos. Entonces, ahí era donde hablamos. Un poco para los ignorantes, que es un sistema de compensación, porque hasta ahora te había entendido todo, menos que es un sistema de compensación, porque no nos... O sea, porque, digamos, las plantas se descompensan en el sentido de que si tú no puedes someter a unas plantas que viven normalmente en un clima frío de 10 grados centígrados, a exponerlas a 50, 55 grados centígrados, porque nuestro sistema acuapónico es cerrado y se concentra el calor. Entonces, las plantas se marchitaban en las horas de 11 a 3 de la tarde, pero en la noche la humedad relativa llegaba hasta 98, 99%. O sea, era como un efecto invernadero, más o menos, o sea, mucho calor, mucho frío, era pues... Y eso era lo que permitía que las plantas sobrevivieran y se aclimataran, o sea, tomaran como un sistema de protección y pudieran producir frutos. Entonces ya empezamos a sedimentar por microambientes. Un microambiente, la parte de los peces, otro las camas de grava y otro las camas flotantes. Entonces nuestro estudio va en eso, que podemos crear un ambiente para diferentes plantas, independientemente de donde estemos ubicados. Y lo otro es que también estamos haciendo los prototipos para implementar luces para que nuestra productividad sea 24/7. Las plantas no paren su proceso en la parte de la noche, que es que no tenemos radiación solar. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, las plantas siguen, o sea, esto no es un off que se apagó la fábrica, siguen, tienen que seguir vivitas y creciendo, claramente. Vamos a ver unas fotos aquí de lo que han hecho. Caro, porfa, coloquemos las dos primeras fotos. ¿Esto qué es? Bueno, aquí quiero invitar un poco a Vanessa que nos cuente un poco de esto, ¿qué hay aquí? Bueno, en la primera imagen se muestra cuando se comenzó la construcción del invernadero. Para ese momento yo aún no me integraba, pero en la segunda imagen ya se ve que ese fue precisamente el primer día en el que Industrial y Arquitectura nos comenzamos a integrar a este proyecto. Lo comenzamos a conocer, cómo era todo el funcionamiento, por qué habían hecho las cosas así. Entonces, esta es la historia como de estas dos imágenes y comenzamos sobre todo, me empecé a integrar en la parte de que como la estructura del invernadero no tuvo una planeación arquitectónica, comenzó a presentar muchas fallas que se veían reflejadas en el proceso de las plantas que más afectaban que beneficiaban. Por ejemplo, la orientación de la cubierta no era la adecuada, teníamos de que el viento ingresaba por otro lado. Tenemos de que, como lo mencionó Yasmín, se manejan diferentes plantas, diferentes cultivos de diferentes climas y por lo general los invernaderos son adecuados para que las plantas, que están fuera como de su clima y uno se los crea, pero para un solo clima, no para tres. Entonces ese fue como también uno de los procesos en los que me fui involucrando de conocer cómo era que funcionaba y cómo era que podíamos manejar esos tres diversos climas en un mismo sitio. Vanessa, qué pena que te interrumpa. Es curioso porque cuando uno, digamos, y estoy hablando completamente de la ignorancia, a mí me gustan todos los temas de campo, de hecho vivo en una finca y claramente, y me gusta mucho la arquitectura también, pero uno nunca asocia que un invernadero tenga que estar un arquitecto ahí. Pero al escucharte,
pues ya empieza uno a decir, es que esto no es simplemente poner, pues hacer una casa para las matas, sino hay unos temas ahí importantes y que obviamente se vuelven claves en el desarrollo del proyecto, como lo estás mencionando. Claro, de hecho las empresas que hacen invernaderos, ellos te ofrecen en su catálogo diferentes estructuras dependiendo del clima en el que lo vayas a construir. No para todos los climas se pueden manejar las mismas cubiertas, la misma estructura, la misma materialidad. Eso depende del clima y del cultivo, de lo grande que vaya a ser esto, el invernadero. Y sí, mucha gente no tiene en cuenta eso y nosotros lo quisimos tener en cuenta porque queríamos que la estructura también ayudara al proceso de crecimiento de las plantas y que todos los beneficios que la estructura, que el clima podría ofrecer, aprovecharlos para que crecieran bien y tener una cosecha, digamos que mucho más rápida y a un bajo costo, que es lo que nos interesa a nosotros, no utilizar materiales que puedan costar mucho y que por el contrario, que sean económicos, pero que sean duraderos. Entonces, esto es como la parte de la personalización de la estructura del proyecto, que es, venimos a identificar el tipo de clima, el terreno, qué es lo que se va a cultivar ahí adentro y pues obviamente el presupuesto del cliente. Entonces, todas estas cosas por lo general no los tienen en cuenta y es cuando se ven los problemas de que de pronto la estructura se cayó y afectó completamente el proceso, dañó todo lo que es esto, de pronto los tanques, las camas, las pirámides, y es ahí donde se comienza a frenar y por lo general la gente no lo tiene en cuenta y pues fue algo en lo que nosotros quisimos reforzarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, ya que hablaste de costos, quiero preguntarle un poco a Camila cómo ha sido esa parte, digamos, ahí, desde ahí es donde tú has aportado al proyecto. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, pues por ahora, como estamos empezando, hemos tratado con lo que tenemos ahora en la universidad, pues saber cómo el sistema por 10 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, qué costos se ha tenido, ¿no? Entonces hemos visto que con todas estas modificaciones, como lo decían Vanessa y ya después de que se instaló el sistema, ya después de que se hicieron las primeras camas, los peces. Camila, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono que te estamos perdiendo? ¿Me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Listo. Entonces les decía que el sistema acopónico empezó pues sin nada automático, ¿no? Lo que decía Yasmín, Vanessa, todo este presupuesto pues se hizo empezando por lo de las camas de grava, por las camas NFT, por las camas flotantes, pero al instalar la automatización y hacer todos estos diseños, el presupuesto pues tiende a subir. Por ahora, digamos que los costos de producción los hemos planteado con unas futuras ventas que se tiene, porque como lo hemos mencionado, nosotros queremos involucrarnos más a clientes finales, proyectos que quieran ayudar al productor, quieran instalar sistemas de acuerdo a un diseño. Tenemos dos diseños, uno que es 10 metros cuadrados, que es pequeño para un productor y otro que se maneja de 100 metros cuadrados. Entonces, toda esta parte de costos depende también de las herramientas, de los materiales, de la mano de obra. Y sabemos que, por decir, un sistema de 10 metros cuadrados lo tenemos presupuestado más o menos de 7 millones y uno de 100 metros cuadrados lo tenemos presupuestado más o menos de 25 millones. Con materiales, mano de obras y haciendo el planteamiento de que cada 6 meses la persona pues va a reintegrar ingresos por la venta de los peces y mensualmente por las ventas de cada uno de los vegetales. Pues más que todo en estos sistemas acopónicos se cultiva, son plantas aromáticas, vegetales, tomate, lechuga, albahaca, cilantro, y con lo de los peces se puede, según el clima, según la temperatura, según el diseño arquitectónico que se tenga, trucha, tilapia, cachama, que son como las especies más utilizadas.
y esto va generando un reintegro más o menos alrededor de 3 años de la inversión inicial que se tiene, y ya al pasar de los años con la estructura, lo que ya queda son las ganancias para el productor que está consumiendo este producto. Muchas gracias, Camila. Súper interesante. 7 millones. Bueno, claro que estos son los precios de costos, ¿no? Me imagino que ya cuando... Claro, o sea, ese es como el precio final para el Es el cliente. precio final. Oh, ok, Sí, ok. es el precio final para el Precio cliente. de venta. Más o Por menos. eso te decía que ya el cliente tiene un reintegro de su inversión alrededor de un año, año y medio, por lo que la venta de los peces y la venta de las plantas mes a mes hace que ese reintegro pues sea más rápido, y ya lo demás año tras año le quede como ganancia. Claro, excelente, Camila. Bueno, Caro, veamos la siguiente, exacto. Aquí, ¿qué nos pueden contar, Edwin? Que estamos viendo acá de unas fresas, ya un sistema de irrigación. ¿Cómo funciona esto? A ver, te cuento, una de las cosas que nos decían al principio era que porque van a producir fresa en la zona donde estaba montado el proyecto, y sobre todo bajo un invernadero donde las temperaturas, como nos decía Yasmín, son supremamente altas. Y bueno, pues un proceso de investigación nos dio, y tuvimos producción de fresas en el sistema. Hicimos unos análisis con un profesor de agroindustria, donde las fresas tenían buen sabor, buen tamaño, buen color. Entonces, y además que con cero químicos, pues no utilizamos ningún producto pues para la producción. Nos dieron muy buenos resultados, y con albahaca pues tuvimos algunos inconvenientes porque se nos creció tanto, nos llegaron a crecer hasta 1,5 metros, y obviamente del peso, pues de la cantidad de hojas que se producían no soportaban, y se empezaban a caer. Entonces, pero a eso queremos llegar, es a poder demostrar que sí se puede sembrar, como lo decía Camila, plantas donde las temperaturas no son las mismas, y la idea es poder generar ese tipo de producciones. No, aquí son camas de 3 metros cuadrados, ahí donde ustedes ven, pues teníamos la albahaca con una muy buena producción, mejorando pues algunos parámetros frente a lo que se maneja tradicionalmente. Y en la foto de la izquierda pues tenemos a Yasmín haciendo esos procesos de monitoreo que después pues eso es los datos que vamos a empezar a necesitar para los procesos de automatización. Pero es interesante el proceso que hemos venido llevando, no solamente con estos dos que son las que están ahí, hemos venido utilizando otro tipo de plantas que se han venido adaptando a este proceso. Excelente, Edwin. Bueno, acá ya nos están empezando a hacer preguntas las personas que están participando, asistiendo hoy a nuestro webinar con Acuaponía Digital. Esta pregunta es de Jeffer Ardila y dice lo siguiente: los sistemas acuapónicos en campo deben cumplir con requerimientos energéticos importantes. ¿Qué recomiendan en regiones con fallas en energía eléctrica? Yo trabajo con proyectos de acuapónicos con la Universidad de Boyacá y queremos hacerlo con sistemas solares y estructuras armónicas con el paisaje porque ellos no quieren invernaderos. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué le podrían decir a Jeffer? Buenas tardes. No necesariamente debe ser un sistema cerrado para que este sea funcional. Pues lo que se quiere con los sistemas cerrados, a lo que se debe aplicar sistemas cerrados, de un recubrimiento total, aislamiento al mundo externo con lo que es lo plástico. Entonces, si se va a manejar un sistema armónico con el medio ambiente, puede manejar la parte de estructura en Guadua, como lo maneja Vanessa, y se puede organizar que sea en Guadua o en Polisombra, sin necesidad. Se pueden implementar los paneles solares para el control de bombas. Entonces ya sería manejar los productos a lo que son los cultivos que se van a manejar, sin la necesidad de que este sea un sistema totalmente cerrado.
Gracias, Yasmín. ¿Alguien más del equipo Mira, le quiere comentar algo? mira Andrés, que hay algo interesante con los sistemas acuapónicos y es, bueno, lo que dice Yasmín es cierto, lo podemos modelar. Lo que buscamos es que al tener una estructura y cerrar el sistema, es poder tener un mayor control de muchas variables que se generan en los sistemas y ese control que podamos tener es llevarlo con el fin de mejorar los procesos productivos. Ya, pues aquí es donde viene la arquitectura y nos dice, venga, no solamente la estructura como tal, sino el que sea amigable con el ambiente, que sea algo muy bonito y que tenga que ver con el entorno. O sea, esos procesos son los que también nosotros estamos tratando de llevarlos con acuaponía digital. Y obviamente no solamente energía eléctrica es lo que se puede utilizar para el funcionamiento de los equipos. Estamos haciendo análisis con paneles solares, conocemos también que se maneja energía eólica. Obviamente, pues hay zonas donde el viento es mucho más fuerte que en otras y que es durante todo el año, no solamente en los meses de julio y agosto. Entonces, hay unas alternativas que se pueden estar utilizando y obviamente todo es a favor de la producción. Buenísimo, Edwin. Bueno, acá hay un comentario de Lilian Tapia. Pues lo voy a leer porque es es un mensaje de felicitaciones para todos ustedes. Es muy importante ver la articulación entre las facultades donde se demuestra que con trabajo articulado y planeado las cosas se hacen mejor y al final los verdaderos ganadores son las comunidades en donde se pueda implementar este tipo de proyectos. Felicitaciones a docentes, estudiantes y a la directora de programa de administración de empresas agropecuarias. Edwin, qué tan fácil es moverse en la academia con un proyecto, con proyectos de este tipo? Pues al principio difícil porque como son proyectos o tecnologías nuevas donde pues no se sabe qué tanto impacto puedan tener. Al principio fue un poco complejo, pero vuelvo y digo, ese acompañamiento de los semilleros de investigación, de los docentes, de los administrativos, hace que empecemos a demostrar cosas. Obviamente el proyecto, como lo vemos en el video, ya viene con unos antecedentes desde Argentina, ya viene con unos antecedentes acá, se está empezando a implementar a nivel nacional, a nivel mundial pues ha tenido un auge. Entonces, ya facilita las cosas cuando empiezas a mostrar. Lo que nos ha catapultado en este momento es el concurso. Nos ha hecho conocer un poco más, nos ha hecho ingresar a otros departamentos, pues dándolo a conocer. Te cuento que estamos en la mesa de economía circular en el Magdalena, con el proyecto. Entramos a la mesa de economía circular aquí en el departamento del Cauca, posiblemente entremos a la de La Guajira. Entonces, eso hace que los procesos se faciliten un poco más. Ya empezamos a hacer conexiones académicas con Ecuador, con México. O sea, la idea es que empecemos a evolucionar un poco más el proyecto y desde la academia pues ya empezaron a creer mucho más y es mucho más fácil. Lo digo porque pues yo estoy en la academia, estamos en un espacio académico práctico, digámoslo así, y sé que muchas veces proyectos de esta naturaleza no se entienden tanto porque tradicionalmente se utilizan los proyectos como una forma de aprender, pero no como una forma de innovar, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo diferente, cuando hacemos una prueba diferente, cuando ya solo la interdisciplinariedad es una cosa loca para, sí, o sea, yo como voy a trabajar con un diseñador, un arquitecto, un ingeniero, un administrador al tiempo, pero claramente es el futuro de la academia, es a donde todo está confluyendo para tener soluciones integrales y que realmente respondan a las necesidades de hoy. El mundo no lo podemos ver tan fragmentado como disciplinarmente, porque si no, no llegamos muy lejos y creo que este proyecto tiene esas características. Y ahora les quiero preguntar al equipo de estudiantes, porque ahora sí las llamo estudiantes, no emprendedoras,
¿Qué tan atractivo es entrar a un proyecto de estos en la universidad? O sea, con todo lo que hay que hacer en las universidades, con lo que uno está estudiando y todo, o sea, por qué se metieron a esto? O sea, ¿qué las motivó a estar en este proceso? Bueno, yo creo que, como le hemos hablado, la parte de sostenibilidad hay que tenerla en cuenta tanto social, ambiental y económica. Y eso ha sido lo que yo he tenido muy claro durante toda mi carrera universitaria. Con todo lo que estamos pasando, con las nuevas tecnologías, pues hemos visto que el medio ambiente, pues cada día más, pues se está dañando, digámoslo así, estamos causando que nuestro ambiente no sea, pues no sea tan eficiente y nosotros cada día más, en vez de ayudarlo, en vez de crear nuevas cosas o cambiar nuestros hábitos de vida, pues no lo estamos haciendo. Decimos, sí, hay un cambio climático, hay un daño ambiental, especies están muriendo, muchas cosas, pero personalmente no hacemos nada, no hacemos más allá para quererlo mejorar. Entonces, ver este tipo de proyectos, como lo decías, hay veces que en la academia se queda listo, es un proyecto de investigación, un proyecto de tesis, hágalo, desarrollo, saque sus conclusiones y listo, página cerrada. Pero creo que cuando uno es estudiante, uno se pone la camiseta y dice, no, si este proyecto tiene el potencial de cambiar el mundo, de generar economía, de generar un cambio social para la parte rural, para la parte urbana, de poder ayudar al medio ambiente, en no causar erosión al suelo, de no utilizar agroquímicos contaminantes, de tener una alimentación más sana, más orgánica, darle prioridad a otras especies de producción, eso te motiva a que potencialices ese producto y le hagas ver a las demás personas de que hay una forma nueva de vivir, hay una nueva forma de consumir, una pequeña semilla que tú puedes aportar a cambiar este ambiente. Entonces, personalmente, cuando me di cuenta que este proyecto de investigación desde la universidad potencializaba esto, pues, y que Edwin se arriesgó a llevarlo más allá, de sacarlo como un emprendimiento, y él me dice, bueno, ¿quiere participar? No, pues hagámosle. Nada perdemos, nada hacemos. Antes creo que hacemos que las personas conozcan, no sé si de pronto alguien ya sabía que era acuaponía, sabían si se podía producir peces y plantas al mismo tiempo. Entonces, saber que damos a conocer nuevas formas de producir y que la gente le impacte un poquito y que sepa que a nivel social, ambiental y económico se puede aportar, pues es muy gratificante. Súper, gracias Camila. Pues como dice Camila, ¿sí? Pues también depende mucho del enfoque que se le quiera dar a la carrera. Personalmente en arquitectura, pues yo desde un inicio siempre elegí la arquitectura bioclimática. Siempre me ha importado el tema de no destruir la naturaleza, de que podemos construir sin dañar. Además de que este proyecto, pues realmente como lo conocí, fue con la invención de materiales. O sea, el invernadero hace parte de otro proyecto, y fue muy interesante. O sea, como decía Camila, el hecho de uno aportar a la comunidad, de hacerles saber de que no tenemos que dañar para evolucionar, de que hay otras formas de cultivar, y sobre todo con este tema de la interdisciplinaridad, sabemos, y en arquitectura lo sabemos muy bien, que solos realmente no llegamos muy lejos. Necesitamos de otras personas, de otras carreras, de otros enfoques para lograr un muy buen producto y saber impactar a la sociedad. Nuestro objetivo es ese, impactar positivamente a la sociedad, ayudarlos tanto económicamente, el ambiente es muy importante para nosotros, y digamos que eso se ha vuelto nuestra filosofía en este proyecto. Entonces, es demasiado bonito saber cómo con carreras completamente diversas, porque como lo decías, o sea, yo nunca me imaginé estar trabajando con administración de empresas agropecuarias o con ingeniería industrial. Uno en arquitectura siempre cree que va a estar trabajando con diseñadores, con ingenieros, pero nunca con estas ramas, y sobre todo que está tan vinculado a la parte social. Entonces son temas que uno tiene en cuenta, que uno los interioriza, y simplemente salen como estas cosas que son tan bonitas, tan productivas, que simplemente son para fortalecer la sociedad. Excelente, excelente Vanessa. Bueno, aquí tenemos dos preguntas.
y ya estamos en la etapa final de nuestro webinar. La primera pregunta que estaba en el listado de las cosas que quería preguntarles, pero la hizo, se me adelantó Concepción Hurtado, dice, ¿tienen proyectado un modelo de negocio con el sistema? No sé, Edwin, ¿qué nos podrías contar, adelantar o no adelantar al respecto? Sí, sí, Andrés, estamos en eso. Como lo decía Camila, Yasmín y Vanessa, el proyecto tiene mucho potencial. El proyecto, le vimos ese impulso que tiene y con lo que acaba de suceder con el concurso, pues ya nos da para pensar mucho más en eso. Sí, desde la universidad ya estamos pensando en poder llegar a generar una spin-off, en poder ya formar una empresa pues donde podamos generar unos servicios a la comunidad, pero vuelvo e insisto, o sea, creo que ese es uno de los lemas que tenemos dentro de la universidad, del programa, y es que es ese enfoque social, ese enfoque que le podemos llevar a, a las personas que realmente lo necesitan, no solamente la parte rural, sino urbana, pero ya con unos estudios más técnicos, más desde la academia, donde podamos establecer unos puntos ya mucho más estructurados y que pues podamos llevarlo, ¿no? Ese es el objetivo de nosotros, ya formar ese spin-off y poderlo ya un modelo de negocio establecido. Y en eso el concurso nos ayudó mucho en ese sentido. Súper, Edwin, buenísimo. Y bueno, solo para aclararle a las personas que nos están viendo y que de pronto no conocen el término de spin-off, spin-off es una organización que se crea a partir de un proyecto que se gesta en otra organización, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, la Fundación Universitaria Popayán, pues, desarrolla el proyecto como tal, pero para desarrollarlo ya comercialmente o como una organización independiente para que el proyecto evolucione, pues dada su naturaleza, porque no tiene la misma misión de la universidad, pues entonces se crea otra organización. En eso consiste un spin-off y es lo más usual y es la forma más eficaz que tienen las universidades para poder desarrollar, crear empresas con las innovaciones y las invenciones que se hacen al interior de los centros académicos. Aquí hay otra pregunta de Adrián Muñoz. Dice, buenas tardes, ¿cómo podemos enfocar la acuaponía en el desarrollo del agroturismo? ¿Han incluido temas de agroturismo o básicamente ha sido solo un tema de acuicultura, de agricultura? ¿Han pensado el tema de turismo? Bueno, realmente sí lo hemos pensado. De hecho, la universidad, antes de que comenzara esto de la pandemia y todo esto, se tenía ideado el hecho de un agroparque allá en la sede campestre de Los Robles, aquí en Popayán. Y como parte de eso iba a estar el invernadero. De hecho, se iba a construir uno nuevo con las mejoras, con todo lo que aprendimos de los errores que se construyeron, que se cometieron con el primer invernadero. Íbamos a realizar uno nuevo y en el que íbamos a tener personas que conocieran de esto, porque la acuaponía, aunque es algo que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, no es un término muy conocido y no es una práctica que se realice muy a menudo. Podríamos decir que se está retomando, que es algo que puede ser nuevo y sobre todo con lo que nosotros lo estamos trabajando. Entonces sí lo hemos pensado con esta parte de agroturismo, que la gente sepa que hay otra forma de cultivar, de cómo lo pueden hacer y asimismo también enseñar nuestro sistema para las personas que estén interesadas en adquirirlo o que simplemente quieran aprender de todo este proceso, que quieran conocer, saber cómo se lleva a cabo. Y eso es lo que hemos venido pensando, integrarlo como al parque que se tenía pensado en la fundación. Excelente, Vanessa. Muchas gracias por la respuesta. Acá hay otra pregunta de Gisela Ramírez que dice, ¿qué manejo le dan al agua al terminar el ciclo del proyecto? Esta es una pregunta totalmente técnica. Entonces... Sí, Andrés, mira, básicamente lo que buscamos nosotros con el agua, sobre todo, es que la única agua que sale del sistema es la que se evapora. El resto del agua sigue circulando. Y cada vez que se hace una cosecha de peces,
y los nuevos van a entrar a esa misma agua. Obviamente hay que, como son, el agua recircula, pues hay que mantener unos parámetros, pero no eliminamos agua, o sea, no contaminamos fuentes hídricas, y eso es una de las ventajas, de las grandes ventajas de estos sistemas acuapónicos. Y hay algo curioso, y es que a medida que va pasando el tiempo, el agua, nosotros le llamamos que el sistema empieza a madurar. El agua ya viene mucho más cargada de nutrientes, que en el momento en que las plantas la tomen, pues va a ser mucho mejor. Entonces, no hacemos ese tipo de evacuación de agua, sino que la seguimos manteniendo y recirculando. Y la que se evapora la complementamos con aguas lluvias, que es la mejor que hay, es gratis. Entonces, no, tampoco pues afectamos nuestros costos de producción. Excelente, Edwin. Y hay una pregunta que yo creo que las personas que están viendo de Cami Pineda, y aquí es fundamental, ¿cómo se pueden contactar con ustedes las comunidades interesadas en el proyecto? ¿Cómo pueden obtener más información? ¿Dónde los buscan? ¿Qué, cómo se pueden contactar? Nosotros tenemos una página en Instagram, estamos como @acuaponía digital para todos. Yo soy Allí suscriptor de ustedes. allá subimos contenido de cómo pues está nuestro sistema acuapónico. Desde la Fundación Universitaria Popayán también nos pueden contactar, pero principalmente nosotros manejamos más Instagram y nos pueden encontrar como @acuaponía digital para todos. Acuaponía digital, @acuaponía digital para todos. Bien, Ajá. excelente. Bueno, nos quedan los 3 últimos minutos de nuestro webinar, de nuestra Liga de Emprendedores. Definitivamente ganadores, por algo se ganaron este concurso y van al bootcamp junto con los ganadores de México y Costa Rica, que vamos a hacer durante la primera semana de noviembre con expertos en la industria y participación de varias empresas, que es parte del premio que recibieron también para tener un poco de visibilidad y más contactos. Como Edwin mencionó durante todo el webinar, el impacto del concurso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se les ha presentado después del concurso? Andrés, no, es algo que nosotros no lo veíamos venir. Hablo desde la parte personal. Inclusive en estos días ya han empezado a ver la propaganda del webinar, y han empezado a buscar un poquito más sobre el proyecto. Y bueno, ya nos conocen, ya en el Cauca ya nos llaman pues para conocer un poquito más del proyecto, para saber cómo es, quieren conocer el proyecto que tenemos en la universidad. No, es un impacto positivo, o sea, creo que esto es como dicen por ahí, la punta del iceberg, porque lo que se viene después del bootcamp va a ser algo mucho más grande, y obviamente nada, nos estamos preparando para eso, y obviamente gracias a ustedes pues por estos espacios y por este tipo de eventos que ayudan a conocer estas iniciativas de emprendimiento. Y 30 segundos más, y es para los estudiantes importantísimo poder generar este tipo de ideas a nivel de la universidad, estos emprendimientos, no solamente a nivel de la universidad, sino empezar a generar ese proceso de emprendimiento que no solamente es para el bien de todos a nivel general, sino que puede generar un bien personal. Emprender es difícil, pero hay que hacerlo y hay que empezar. Excelente, Edwin, por ese mensaje. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy las universidades. No solo formar profesionales para que se empleen en las empresas, digamos, no significa que eso sea malo, es una carrera corporativa, eso está bien, pero también tenemos que tener la formación de profesionales para que crean sus propias empresas, empresas donde puedan aplicar sus conocimientos, empresas donde consideren los temas de impacto social y ambiental, y sobre todo empresas que solucionen nuestros problemas reales, como lo que pasa en las regiones. O sea, la solución tecnológica que ustedes están desarrollando o que han desarrollado tiene elementos de arquitectura bioclimática, elementos tecnológicos, elementos de mercado, elementos de la región.
y que puede ser extrapolado a otras partes y más al campo colombiano, que claramente es el futuro, digamos, de nuestro país. Aunque a veces pareciera que no, pero la realidad es esa. Entonces, ya, como no puedo decir cosas más políticas en este espacio, entonces simplemente quiero agradecerles a ustedes, felicitarlos nuevamente, de verdad, unos cracks totales. Edwin, felicitaciones por esa motivación que le has hecho a los estudiantes. Ustedes, Camila, Yasmín, Vanessa, por meterse a esto, correr el riesgo, no lo hace todo el mundo, muy merecido lo que se ganaron. El futuro es amplio y el camino es largo, y sobre todo a la Fundación Universitaria de Popayán, felicitaciones por el apoyo que les han dado a ustedes. Y bueno, y con esto me despido. Muchas gracias, y aquí les están escribiendo Mónica Dorado, felicitaciones, Willy Calderón desde Costa Rica, felicitaciones. Bueno, y sé que todos los que nos están viendo les están deseando los mejores augurios. Gracias a todos ustedes, a nuestro equipo emprendedor hoy, Acuaponía Digital para Todos. Los pueden seguir en Instagram, @Acuaponía Digital para Todos, a mí, @Emprendedor Encubierto, y al Centro de Emprendimiento, @Centro de Emprendimiento Uniandes. Los esperamos en 15 días con otros crack en nuestra Liga de Emprendedores. Muchas gracias.